Esta noche no vas a escuchar una leyenda repetida, sino la confesión de un chofer de autobús que juró nunca volver a mirar el reloj en cierta curva de montaña. Todo empezó como un turno nocturno cualquiera, hasta que el conteo de pasajeros dejó de coincidir con las caras dentro del bus. Si te quedas, luego no digas que no te avisaron. Después de este relato, cada vez que viajes de noche, vas a preguntarte quién falta y quién sobra. No sé muy bien por dónde empezar, porque cada vez que hablo de esto, siento que el aire se vuelve más denso, como si alguien se acercara a escuchar desde muy cerca. A veces incluso miro de reojo el asiento vacío a mi lado, esperando encontrar a alguien sentado ahí, inclinado hacia mí. Nunca hay nadie, por supuesto, pero la sensación vuelve cada vez que digo en voz alta el nombre de esa curva. Supongo que lo más honesto es decirte que yo no creía en nada de estas cosas. Para mí las historias de carretera eran exageraciones para asustar a los nuevos del turno o para justificar errores propios. Comentarios de comedor, chistes con café barato. Luces que aparecen, mujeres vestidas de blanco, niños en la cuneta. Yo manejaba, hacía mis horas, cobraba mi sueldo y volvía a casa. Eso era todo, hasta esa noche. Trabajo como chofer de bus interurbano, turno nocturno, rutas largas, poco tráfico. Siempre pensé que era el mejor horario. Menos ruido, menos bocinazos, menos jefes rondando. La carretera casi vacía. Las luces anaranjadas alejándose por el retrovisor, el murmullo del motor llenando el silencio. Tenía mi rutina, mi termo con café, mi playlist, mis paradas fijas, un paquete de galletas que iba racionando para no dormirme. Todo bajo control. Con los años terminas conociendo la ruta mejor que tu propio barrio. Sabes dónde suele cruzarse un perro, donde la neblina se acumula a cierta hora, qué curva pide bajar un cambio, aunque el manual diga que no hace falta. Y también aprendes a respetar los tramos que los demás señalan con un gesto de la cabeza, sin bromas. Hay un tramo en particular que desde el principio me pareció incómodo. No peligroso, no al menos en términos de peralte o visibilidad. Solo raro. Una curva larga, muy cerrada, que bordea una zona de árboles viejos y barranco al otro lado. No hay casas cerca, no hay tiendas, no hay paradas marcadas. De día incluso, algunos la encuentran bonita. Los árboles formando una especie de arco sobre el asfalto. De noche, en cambio, las ramas se juntan de tal forma que las luces del bus apenas recortan siluetas negras, troncos, algo de neblina. Es como entrar en un túnel sin techo, pero con la sensación de que las paredes se mueven. Esa curva tiene fama entre los choferes más antiguos. Nunca la llaman por el número de kilómetro. La llaman la curva de la hora. La primera vez que oí el apodo me dio risa. Pregunté a qué hora, y uno respondió que siempre es a la misma, pero que era mejor no pensarlo demasiado. Otro comentó, medio en broma, que el reloj se queda pegado ahí. Yo me limité a hacer chistes sobre relojes malos y baterías baratas. Con el tiempo empezaron a llegarme versiones más serias. Uno de los choferes viejos, de esos que tienen las manos llenas de cicatrices de taller y los ojos marcados de noche sin dormir, me contó que, una vez, en mitad de esa curva, vio por el retrovisor a un hombre de pie en el pasillo del bus, aunque sabía que no quedaba nadie de pie. Lo describió tan calmado que me molestó. Dijo que lo vio apoyado en el respaldo de un asiento, como si se hubiera levantado para bajarse, pero en ese tramo no hay paradero. Miró de nuevo y ya no estaba. Otro decía que cada viernes, a la misma hora, una mujer parecía sentarse en el último asiento del lado derecho.
Aseguraba que solo la veía cuando miraba por el espejo central, nunca cuando se giraba, por más rápido que lo hiciera. Si la miras directo, no quiere que la veas, decía riéndose. Yo pensaba que era producto del cansancio, de los reflejos, o simplemente ganas de tener una buena anécdota para la hora del pan con queso. También supe, a medias, de un accidente antiguo. Un bus de la misma empresa que se fue por el barranco hace muchos años, en una noche de lluvia. Muchos muertos. Notas en el diario, promesas de mejorar la seguridad. Nunca nadie me dio la versión completa. Cada vez que el tema se acercaba a esa curva y a esa hora, alguien cambiaba de tema o contaba un chiste para tapar el silencio. Con toda esa mezcla de historias en la cabeza, es lógico que uno llegue condicionado. Pero la verdad es que con el tiempo, la mente se distrae. Hay papeles que firmar, horarios que cumplir, pasajeros que reclaman. Al final, la curva se convierte en una más, aunque en el fondo siempre le guardes un respeto especial. Esa noche ya iba de regreso, cerca de las 2:30 de la mañana. El bus venía casi vacío. 2 pasajeros dormidos en los asientos de atrás, una señora mayor que se había bajado en el pueblo anterior y nada más. Había llovido más temprano, así que el asfalto todavía reflejaba las luces en parches brillantes. El cielo estaba negro, sin estrellas, con una delgada franja de neblina pegada a los árboles. Recuerdo que iba concentrado, un poco cansado, pero bien, cuando vi el letrero verde que marca los kilómetros antes de la curva. Siempre bajo un poco la velocidad ahí, por costumbre. Y también, para ser sincero, por esa superstición tonta que uno finge no tener. Había puesto una canción tranquila en la radio, el volumen bajo, solo para no sentir el motor tan solo. El limpiaparabrisas iba de un lado a otro, marcando un ritmo lento sobre el vidrio. Apenas entré en la curva, sentí algo extraño. No fue un ruido ni una imagen clara. Fue primero una sensación en los oídos, como cuando pasas de una habitación ruidosa a otra donde hay alfombra y cortinas pesadas. Como si el sonido del motor se apagara un poco. Como si entrara en un ambiente acolchado donde todo se oye menos. El motor seguía funcionando, claro, pero yo lo sentía lejos. Como si estuviera manejando desde afuera, mirando una escena que no era del todo mía. Me di cuenta de que había bajado más la velocidad de lo normal. El velocímetro marcaba mucho menos de lo habitual para esa curva. Y aún así, tenía la impresión de ir demasiado rápido, como si el bus se deslizara sin fricción por una superficie más lisa que el asfalto. En medio de esa incongruencia fue cuando sentí el olor. Llegó como una línea fina en el aire, primero apenas perceptible, luego más presente. Era un olor dulce, pero rancio al mismo tiempo, como flores viejas mezcladas con agua que lleva demasiado tiempo en el mismo florero. No venía de la parte delantera ni del baño del bus. Era un olor localizado, pegado al lado izquierdo de mi cara, a la altura de la ventanilla, como si alguien hubiera estado ahí sentado, muy cerca, durante horas. Tuve un impulso infantil de abrir la ventanilla para cambiar el aire, pero el vidrio ya estaba cerrado del todo y yo sabía que aunque lo bajara, no se iría. Era un olor que no dependía del aire de afuera. Traté de convencerme de que sería algún olor del interior del bus, el baño, algún ambientador viejo, algo derramado bajo un asiento. Moví los hombros, respiré por la boca para engañar al cerebro. Seguí manejando. La curva parecía no terminar nunca. Yo ya conocía el punto exacto donde empezaba a ver el final, la línea de árboles abriéndose, pero ese punto no llegaba. Era como si la carretera se estuviera enrollando sobre sí misma.
Miré el reloj del tablero. Marcaba las 2:37. Parpadeé. 2, 3 veces. Las luces de posición iluminaban el borde blanco de la carretera, el guardarraíl, las sombras de los árboles. La curva seguía. Miré de nuevo hacia adelante, tratando de ignorar el pinchazo de inquietud que me entró en el estómago. Me dije que no tenía sentido ponerse nervioso por un número en el reloj. No sé cuánto tiempo pasó, pero empecé a sentir una presión en el pecho. No era dolor, sino una sensación muy clara de estar siendo observado de muy cerca. No desde los asientos, no desde afuera. Era una mirada pegada a mi nuca, como si alguien estuviera sentado justo detrás de mí, inclinado, esperando el momento adecuado para hablar. Instintivamente miré por el retrovisor central, buscando a los 2 pasajeros de atrás. Vi sus siluetas recostadas, tal como antes. Uno llevándose una mano a la cara, como si estuviera acomodándose para dormir mejor. El otro totalmente hundido en el asiento. Nada raro. Todos los cuerpos estaban en su sitio, pero el olor seguía. Flores viejas. Agua estancada. Algo más, sutil, que me recordó a ropa guardada demasiado tiempo en un lugar cerrado. Una mezcla que no tenía nada que ver con el bus ni con la ruta. Miré el marcador de combustible, los indicadores de temperatura, de presión, cualquier cosa para distraerme. Entonces lo noté. El reloj del tablero marcaba las 2:37. De nuevo, exactamente igual. Pensé que era una coincidencia, que tal vez lo había leído mal antes. Conté mentalmente hasta 10, luego hasta 20, como un niño intentando demostrar que el tiempo sí avanzaba. Volví a mirar el reloj. Todavía marcaba las 2:37. No era normal. El cerebro sabe cuando algo no cuadra, y el cuerpo lo siente antes que las palabras. El escalofrío que me recorrió la espalda no vino de lo que veía, sino de lo que no estaba pasando donde debía. El minuto no cambiaba. En ese momento, el ruido cambió. El motor seguía encendido, sí, pero empecé a oír otro sonido por debajo. Algo como un roce suave, repetitivo, que venía de la parte lateral del bus, del lado por donde la carretera se pegaba al barranco. Un roce que era casi un susurro constante, como tela arrastrándose contra metal. O uñas, muy largas, raspando sin hacer fuerza, solo acompañando el trayecto. Sentí un escalofrío seco que me subió por la espalda. No fue ese frío típico de abrir una ventana. Fue un frío que empezó adentro, como si la sangre se hubiera enfriado de golpe. Mis manos se pusieron sudorosas sobre el volante. Ajusté la postura sin pensarlo, como si eso me diera más control. Quise encender la radio, subir el volumen para tapar el ruido, pero la pantalla estaba apagada, sin ningún número, sin ninguna luz. Pulsé el botón varias veces. Nada. La radio había decidido morir justo en ese tramo. Solo quedaban el ruido del motor y ese roce suave que parecía acompañar cada centímetro de la curva. Por alguna razón, miré al asiento del copiloto. Yo iba solo, como siempre. Nadie se sienta ahí en mi turno. Es casi una regla no escrita. Pero durante una fracción de segundo, juro que vi la forma de alguien sentado. No un rostro, no rasgos claros. Solo una densidad distinta. Una silueta más oscura que el resto de la oscuridad. Como si la sombra se hubiera vuelto más compacta en ese punto. El olor se volvió más fuerte, casi entrando por la garganta. Volví la vista a la carretera con un tirón, como si temiera que al apartarla por un segundo, eso fuera suficiente para estrellarme. Empecé a murmurar sin darme cuenta, una especie de súplica sin nombre. No recé exactamente, solo repetía por dentro que esto se acabara, que la curva terminara de una vez. Entonces lo escuché, muy claro,
a mi lado. No fueron palabras completas, no fue una frase. Fue un susurro exhalado justo a la altura de mi oreja izquierda, como si alguien que hubiera estado sentado muy cerca se hubiera inclinado para decirme algo y se hubiera quedado a medio camino. Un soplo frío que dejó una humedad mínima sobre mi piel. Algo así como una sílaba, un intento de nombre, ahogado, que se quedó pegado en el aire. En ese instante el roce lateral se detuvo. El reloj del tablero cambió a 2:38. La curva terminó. De repente, como si saliera de un túnel, volví a ver la carretera recta, el siguiente letrero, las luces distantes de un caserío. El motor sonaba normal. La radio se encendió con un chasquido e inmediatamente empezó a sonar la misma canción de antes, como si alguien hubiera apretado pausa y luego play. El olor desapareció casi por completo, como si nunca hubiera estado. El parabrisas estaba limpio, sin rastro de empañamiento. No frené. No podía hacer eso con 2 pasajeros durmiendo atrás a esa hora. Seguí manejando, pero mis manos temblaban tanto que tuve que apretar el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Todo mi cuerpo estaba cubierto de una especie de sudor frío pegajoso. Durante unos minutos quise creer que había sido un episodio de sueño, de cansancio extremo, algo así, que tal vez había exagerado todo en mi cabeza. Decidí no mirar más el reloj, concentrarme en la velocidad y en las señales de la ruta. Poco a poco, la respiración se me fue acomodando, hasta que vi algo por el espejo retrovisor. Uno de los pasajeros de atrás, el que iba junto a la ventana, estaba despierto. Tenía los ojos muy abiertos, clavados en mí, pero no en mi reflejo en general. Los tenía fijos en mi lado izquierdo, como si estuviera mirando algo pegado a mí, algo que yo no podía ver. Sus labios se movían, pero no alcanzaba a oír qué decía. Podría haber sido que rezaba o que murmuraba su propio nombre. En algún momento se dio cuenta de que yo lo miraba por el espejo y de inmediato bajó la vista, apretando las manos en el regazo. No volvió a mirar hacia adelante en todo el trayecto. Cuando llegamos al terminal, encendí las luces internas y anuncié el final del recorrido. El otro pasajero se bajó sin siquiera mirarme. El que había estado despierto se quedó sentado unos segundos más. Pensé que se había quedado dormido de nuevo, hasta que lo vi levantarse muy lento. Se acercó a la puerta con la vista baja. Cuando estuvo frente a mí, sintió que lo miraba y levantó los ojos solo un segundo. Tenía la cara pálida y bajo los ojos unas ojeras profundas. Me dijo que necesitaba preguntarme algo, pero que no sabía cómo. No voy a reproducir todo lo que dijo. Solo te voy a contar la parte que todavía me levanta el vello de los brazos. Me dijo que se había despertado en la curva, sin saber por qué, con la sensación de que alguien se había sentado a su lado, aunque él iba solo en la fila. Que al principio pensó que era un sueño, pero que sintió un olor fuerte a flores viejas, como las del cementerio donde enterraron a su hermana. Que intentó volverse para ver quién era, pero no pudo mover el cuello. Estaba completamente rígido, solo podía mirar hacia adelante. Me dijo que en el vidrio de la ventana, reflejado, vio mi silueta manejando. Y detrás de mí, muy cerca de mi lado izquierdo, la forma de una mujer inclinada hacia mi cara, como si me estuviera hablando al oído. No se veía su rostro, solo el contorno del cabello pegado a la cabeza y algo oscuro que caía por uno de sus hombros, como ropa pesada y empapada. Me dijo que intentó cerrar los ojos, que incluso trató de morderse la lengua para despertarse del todo,
pero que lo único que logró fue emitir una especie de quejido. Que en ese momento la figura en el reflejo se giró un poco, como si hubiera notado ese ruido, y que él sintió con una claridad absoluta que si alcanzaba a ver el rostro completo de esa cosa, algo iba a pasarle de verdad. Algo que no iba a poder explicar como un mal sueño. Entonces me dijo, todo se cortó. Dejó de oler a flores, pudo mover el cuello, la curva terminó. Pero que el reloj del bus, cuando se atrevió a mirarlo, seguía marcando las 2:37. Yo no sabía qué decirle. Solo le pregunté desde cuándo le pasaban esas cosas. Y él me respondió que nunca, que esa había sido la primera vez. Luego se bajó sin despedirse, casi corriendo, y se mezcló con la gente del terminal. No lo he vuelto a ver. Podría decirte que desde entonces dejé el trabajo, pero no sería verdad. Sigo manejando el mismo turno, la misma ruta. Uno no deja un empleo así como así, no cuando lo único que tiene de diferente a los demás es eso. Lo que sí cambió es otra cosa. Ya no escucho música al pasar por esa curva. Apago la radio antes del letrero verde, bajo casi hasta la mínima velocidad permitida y miro fijamente la línea blanca del borde derecho, sin tocar el retrovisor. No aparto la vista para nada, aunque sienta el impulso de mirar al reloj, al asiento del copiloto o al pasillo. Y sobre todo, ya no miro la hora al entrar en la curva. No quiero saber si vuelven a ser las 2:37. Aún así, hay algo que me traiciona: el olor. No pasa siempre, pero de vez en cuando, en esa misma curva, vuelve a aparecer. Primero suave, apenas un hilo fino en el aire. Luego, un poco más intenso. Flores viejas, agua estancada, ropa guardada demasiado tiempo. Cada vez que eso pasa, siento un mínimo soplo frío al lado izquierdo de mi cara. Muy leve, apenas un roce de aire, como si alguien se hubiera acostumbrado a viajar conmigo en ese tramo, como si reconociera el camino mejor que yo. Yo no le hablo, pero aunque no vea nada, hay noches en que la sensación es tan fuerte que no puedo evitar pensar que, si me atreviera a girar solo 1 centímetro la cabeza, la encontraría ahí, inclinada, intentando de nuevo decirme algo que nunca termina de pronunciar. Después de esa noche, intenté actuar como si nada hubiera pasado. No lo mencioné en el informe, ni lo conté en mi casa, pero el cuerpo no se deja engañar. Cada vez que veía el letrero verde antes de la curva, el pecho se me apretaba solo. Unas semanas después, subió un niño con su madre. Se sentaron a la mitad del bus. Él se durmió rápido, con la cabeza en el brazo de ella. Al entrar en la curva, la radio hizo un corte breve, como si alguien bajara el volumen con la mano. Miré el reloj por reflejo. 2:36. El niño abrió los ojos justo en ese momento. No miró a la madre ni al camino. Se incorporó un poco y fijó la vista en el asiento del copiloto, en el espacio vacío a mi lado. Sus labios se movieron, como si dijera hola muy despacio. Yo no quise comprobarlo. Mantuve la vista en la línea blanca del borde derecho. El olor volvió, más suave que aquella noche, pero inconfundible. Flores viejas. Agua que no se cambia. Sentí el soplo frío pegado a la mejilla izquierda, ese roce de aire que ya reconocía. No oí palabras, solo la sensación de que alguien respiraba a centímetros de mi oído, acompañando cada giro del volante. Cuando salimos de la curva, la radio volvió sola. El reloj marcó 2:38 y el niño se recostó de nuevo, como si nada. Ni él ni su madre dijeron una palabra al bajarse. Yo tampoco.
Por eso, si alguna vez vas en un bus interurbano de madrugada y en mitad de una curva de árboles viejos, notas que el tiempo se estira, que la radio se calla y que empieza a oler a flores que nadie llevó, te pido algo simple. No insistas en mirar el asiento del copiloto ni el reloj. Mira tu reflejo en la ventana. Y si detrás de tu imagen alcanzas a ver otra figura inclinada hacia el chofer, no intentes reconocerle la cara. Hay rostros que uno no debería ver nunca completos. Gracias por haberte quedado hasta el final de este relato. Si te gustan las historias de terror en carretera y quieres más confesiones como esta, deja tu like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste algo extraño viajando de noche. Leo todo lo que escriben. Y recuerda, la próxima vez que mires alrededor en un autobús nocturno, quizá no estés tan solo como crees.